En la palabra de Dios, hermanos, encontramos esas evidencias de que Dios físicamente detuvo, y no nomás detuvo el reloj, sino que lo retrocedió todavía atrás. Es uno de esos milagros que todavía hasta la fecha los científicos se siguen preguntando cómo es posible que Dios pudo hacer eso. Pero los que estamos aquí, ¿cuántos creemos que para Dios no hay nada imposible? Amén. Así que si usted cree que algo es imposible, créame que está frente del hacedor de milagros, frente al que hace todo posible lo que no es posible. Amén. Así que cada vez que usted se encuentre en algo que vea que es imposible, en ese momento hágase un lado y dígale, Señor, tu turno. ¿Sí? Pero hasta ahí, porque hay muchas cosas que son posibles, que Dios nos ha dado la libertad, el privilegio, la energía, la sabiduría para poder hacerlo. No es que hagamos a Dios a un lado, simplemente Dios como ese Padre se siente orgulloso cuando usamos los recursos que Él ya nos dio y dice, wow, mi hijo está usando esos recursos. Entonces, pero cuando nos enfrentamos a algo que es imposible, es ahí cuando el hacedor de milagros, como decía el canto, el que abre caminos, es su turno. Amén. Entonces, vamos a hablar de Ezequías. ¿Cuántos conocen a Ezequías? Amén. Ezequías fue un rey de Israel que empezó en Judá y reinó en todo Israel. Si puede abrir su Biblia, por favor, en el libro de Segunda de Reyes. Está en el capítulo 20, la historia que vamos a leer, pero vamos a leer primero en el capítulo 18 para poder un poquito de biografía, un poquito de background de Ezequías, para poder ver quién es Ezequías, quién era, cuánto tiempo reinó, cuánto tiempo vivió. Ahora, Ezequías, hermanos, vivió ya cuando los tiempos habían cambiado, ya cuando estaban los reyes, ya cuando las personas ya vivían edad normal, no vivían ya más de 100 años para arriba, ya vivían lo normal, 80, 100 años, los más robustos, dice la Biblia, 80 años ahí. En esa época estaba ya Ezequías, ya no estaba en la edad de que vivía 900 años, como en el caso de Matusalén. Él ya estaba en el tiempo más para acá, en los tiempos de los reyes, para entender un poquito de contexto de Ezequías. Fíjense en el verso 1, vamos a leer aquí el verso 1, dice así, en el capítulo 18, segundo libro de Reyes. En el tercer año de Oseas, hijo de Alá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acab, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de ¿cuánto? 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Hasta ahí lo dejamos este verso. ¿Quién era entonces Ezequías? Sabemos que era hijo de Acab. ¿Cuántos saben quién era Acab? ¿Sí? ¿Algunos? Le doy un poquito de contexto. Acab fue el peor rey que haya tenido Israel. ¿Ok? Acab fue el esposo de la más famosa nombre de la mujer que puede encontrar en la Biblia, esposo de Jezabel, gracias hermano. ¿Sí? Ese era Acab. Y él fue el papá de Ezequías. No fue hijo de Jezabel, ¿ok? Pero fue hijo de Acab. Pero sin embargo, la palabra de Dios dice que era de 25 años cuando empezó a reinar y reinó por 29 años. ¿Cuánto es matemáticos? 54 años, ¿no? 54 años, ¿no? 54 años reinó el hombre, para entender un poquito de contexto. En la Biblia siempre encuentras que cuando ves que dice el nombre de la mamá, ¿ok? Del personaje que se está hablando, sobre todo de los reyes,
encuentras dos razones por qué dice el nombre de la mamá. Fíjense algo curioso, que no le había puesto atención mucho, pero en la mayoría que encuentro eso, veo esos dos factores. O es porque hizo algo muy malo delante de Dios, o es porque hizo algo muy bien. ¿Qué les quiere decir eso, mamás que están aquí? Que la crianza de una madre para un hijo tiene mucho que ver. Aunque los hombres digamos que somos aquí, que hacemos todo, la Biblia, hermanos, fíjense que es clara y le ha dejado privilegios a la mujer, que cuando una mujer falta hoy en día sabemos que muchos hogares son disfuncionales y el padre tiene que criar al hijo o a la hija solo, o viceversa, la mujer tiene que criar mamá soltera, tiene que criar al muchacho o a la muchacha soltera, y no hay nada de malo con eso, pero quiero que sepas que siempre hay algo que falta ahí. Y admiro a esas mujeres o a esos hombres solteros que crían a sus hijos, que no los abandonan, porque es lo peor que puedes hacer. El abandonar a un hijo, olvídate. Entonces, cuando crías eso y lo haces soltero y tienes que hacer un labor doble. Entonces, esta aquí resalta la mamá, el nombre de la mamá, porque había hecho un buen trabajo con Acab. ¿Cuántas mamás hay así aquí, hermanos? Que aunque el hijo te hace, quieres ahorcarlo ahí, pero sin embargo, eres una buena mamá y le cocinas, lo educas y lo instruyes y lo traes a la iglesia para enseñarle los caminos de Dios, aunque sea a veces a fuerza, lo traes, pero ¿sabes qué, jovencito, jovencita? Tal vez ahorita no entiendes bien las cosas y aunque tú dices, yo ya entiendo todo, créeme que no. Yo todavía no alcanzo a entender todo y te creo, le puedes preguntar al más anciano de los que están aquí y te puede decir lo mismo, va a decir, no, ¿sabes qué? Tampoco yo entiendo bien las cosas todavía. Porque mientras estemos con vida, estamos aprendiendo. El día que ya no aprendamos, ese día nos morimos. Amén. El verso 3, por favor, del capítulo 18, de ahí mismo donde estamos, fíjense lo que dice así, nomás hasta ahí vamos a leer. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. ¿Se acuerdan que les he comentado que siempre el medidor de hacer lo bueno o lo recto o lo malo no son las personas, sino que es Dios? ¿Por qué? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos tenemos dos partidos muy notables, hay más, pero los más principales que son los demócratas y los republicanos, ¿correcto? Cuando está el demócrata, un partido demócrata en el poder, los que son demócratas están haciendo fiesta y está haciendo las cosas bien y todo, y los bandos, los republicanos están hasta haciendo las cosas malas, y cuando están los republicanos en el poder, están los demócratas, están haciendo las cosas malas, y así. Y nosotros, hermanos, también siempre tenemos personas a nuestro alrededor, ya sean familiares, primos, hermanos, sobrinos, cuñados, amigos, hasta metiches, personas que nunca los conoces, pero se creen con el derecho de opinar sobre tu vida. Y algo que yo he aprendido es siempre la gente va a hablar de una u otra manera. Estés haciendo algo o no estés haciendo algo. ¿Sí ya le ha pasado eso? Si no, viva lo suficiente y verá. Que porque no haces, que porque no haces. Que porque no te estás casado, que porque estás soltero. ¿Y para cuándo la boda? Hermano, y que te casas, ¿y para cuándo los hijos? ¿Y por qué no tienes hijos? ¿Y por qué está ahí? ¿Y por qué está ahí? Siempre la gente, siempre va a hablar y siempre va a preguntar. El día de ayer con los jóvenes les compartíamos un tema muy interesante, la libertad que edifica, que es estar convencido de sí mismo, hermano. Cada uno esté convencido. Dios es el medidor o el gate donde es aprobado o no aprobado. El único que importa, vamos a ponerlo aquí, hermanos, es Dios. Tu palabra. Imagínate que tienes un público de uno, ¿ok? Y aquí Ezequías, él dice la palabra de Dios que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hermanos, él es el medidor y dice que lo hizo de acuerdo a su padre David. David, hermanos, era, podemos decir,
Si usted lo quiere leer, está en Crónicas, hermanos. Ahí en Segunda de Crónicas está la historia de quién era Ezequías y en qué era, era la séptima generación, ¿ok? De David. No era ni su abuelo, ni su papá, ni su abuelo, ni su tatarabuelo, ni bisabuelo, ni tatarabuelo, ni no me acuerdo qué más sigue ahí, pero era alguien que él puso y se fijó. Su papá, hermanos, era alguien mandilón, ¿ok? Era acá, era alguien que no tenía poder por sí mismo, era alguien que hacía, era un títere, que era, se dejaba gobernar por todo el mundo, y acá hizo todo lo malo que puede hacer una persona, lo hizo él como rey ante los ojos de Dios. Todo lo malo, todo lo que se puede imaginar, acá lo hizo. ¿Qué esperanza había para su hijo Ezequías? ¿Ah? Ninguna, ¿correcto? Ahora sí me explico, me puedo dar a entender por qué resalta el nombre de la mamá. ¿De dónde Ezequías sacó algo bueno entonces? Gracias, hermanas. De la mamá. ¿Ok? Ahora yo entiendo, digo, wow. Entonces, ella fue la que instruyó a este joven y así. Y por eso podemos ver que él empezó a reinar e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, de acuerdo a su padre David, pero su padre David era como su tatarabuelo, perdón. Imagínense. Entonces, él como hombre normal, como una persona común y corriente como yo, como usted, lo primero que hubiera pensado, pues ¿para qué le echo ganas? Todos en mi familia están arruinados, mira quién era mi papá, ¿para qué? Hermano, usted puede tener 2 hijos o puede venir de una familia que puede venir de una familia disfuncional y usted puede ver lo malo y refugiarse ahí y decir, yo no le voy a echar ganas porque vengo de una familia humilde, de una familia pobre, una familia que nunca fue a la universidad, que nunca estudió, que nunca hizo nada, esto, el otro. Y ahí se puede poner esa capa y refugiarse ahí, la capa de víctima, de que todos me pegan, todos, soy la piñata, que todo mundo está ahí en mí y no puedo hacer nada. O puede ver lo contrario como este Ezequías y decir, mi papá hizo lo malo ante los ojos de Dios, yo no tengo por qué hacer lo malo ante los ojos de Dios, yo tengo libre opinión, libre decisión de escoger y hacer lo bueno. Amén. ¿Cuántos somos de aquí así? ¿Cuántos los que están en internet? Tú tienes la decisión. Dios nos ha dado ese libre albedrío y a nadie ni a nada le podemos culpar de nuestra situación. Ni al país donde nacimos, ni al padre, ni a la madre que tuvimos, ni a nada. Miren, la palabra de Dios, para empezar, jóvenes o personas que estamos aquí, todavía tenemos a nuestros padres, dice que honremos a nuestro padre y a nuestra madre para que nos vaya bien en la tierra que Jehová Dios nos da. ¿Quieres ser de larga duración? Honra a tu padre y a tu madre. Dice, no tengo mi papá ya, honra a tu hermano si este es un ejemplo para ti, a tu hermana, a alguien, a un amigo que siempre vas cuando estás en necesidad y necesitas un consejo y vas ahí, esa persona tú lo puedes honrar, al pastor o a alguien que sepas que tú puedes llegar y te va a dar un consejo. Si ya dice, no, es que mi papá, mi mamá me hicieron tanto daño, me violaron, qué sé yo, me dejaron abandonado y todo eso, yo no tengo por qué honrarlos. Te tengo noticias. El beneficio es para ti, no es para ellos. La bendición nunca dice que es para los padres. Dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien. No dice para que les vaya bien a ellos. So, el beneficio es para nosotros. Amén. Ok. Ahí adelantito, por favor. En, es, Segunda de Reyes, el 20. ¿Lo tienen todos? Porque me gusta esperar que lo tengamos todo. Yo sé que lo ponemos en la pantalla y todo, hermano. Pero es bonito cuando podemos nosotros volvernos diestros en la palabra de Dios, ya sea con el teléfono, lo he dicho muchas veces. No hay problema que use su teléfono, siempre y cuando sea para eso, no para testear, porque vino a la casa de Dios para escuchar la palabra de Dios, hermano. Yo creo que todos venimos a eso, a aprender. Así que hagamos el tiempo lo mejor posible. Yo trato de dar lo mejor posible, hermano. Yo sé que algunos
tal vez dice eso yo ya lo sé, o ya o ya lo sabía. ¿Sabes qué? Tal vez no era para ti, era para tu hermano, era para la hermana, para la otra persona que estaba al lado. Entonces, pero siempre hay algo que cuando, no sé si a usted le pasa, pero Dios nos habla de diferentes maneras a todos. Yo puedo hablar la misma palabra y una persona lo entiende diferente que la otra. ¿Te ha pasado eso? Es algo curioso, pero Dios es hermoso, hermano, en esa parte, que Dios con una palabra nos habla diferentes a todos. Es hermoso la palabra de Dios. El verso 1 del capítulo 20 de Segunda de Reyes dice así: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, ¿qué dijo él? Te ruego, oh Jehová, que te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con el íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Verso 4, por favor, dice así: y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová el Dios de David, tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Me detengo ahí tantito, ¿ok? En el verso 5. Viene Ezequías, ¿ok? Cae enfermo de una enfermedad de muerte, no sabemos qué era, tal vez se presume que era un tipo de una sarna que le dio, porque era como una llaga que le había dado, y todos sabemos que en aquel tiempo la sarna era algo que morían las personas inmediatamente, algunos, algo otros tardaba tiempo dependiendo del tipo de sarna que les daba, pero no estoy seguro qué enfermedad era, pero era una enfermedad de muerte, ¿sí? Y viene el profeta y le dice, esos eran profetas, hermano, no los profetas de hoy en día, ¿no? Hoy en día si no hay dinero nadie es profeta, ¿no? Pero en fin, él viene y la palabra se cumplía tal al pie de la letra que era. Imagínese que usted llegue como profeta al decirle al presidente, hey, hoy te vas a morir con eso. Yo creo que no alcanza a salir, dar 2 pasos cuando el que murió fue el profeta, ¿no? Pero estos eran profetas de Dios, hombres de Dios, hermanos, que se respetaban, que lo que decían se hacía. ¿Por qué no andaban ahí con tantas cosas, sino que eran hombres de Dios que estaban a la orden de Dios y no les temblaba la mano ir y decirle a quién era? Y no era algo muy cool como hoy en día ser un profeta. En aquellos tiempos ser un profeta, la palabra de Dios menciona que cuando a alguien le caía la palabra de Dios y iba a ser profeta, era algo que ni modo, solamente Dios podía ayudarte porque te pedía cosas que podías literal, desde el momento que eras profeta, dabas tu vida. Así de fácil. Excepto Jonás, se recuerdan que se rebeló y quiso hacer lo que le pudo, pero eso le costó 3 días de estar dentro de un vientre de un pez, sin comer, y quién sabe cómo sobrevivió, pero sobrevivió por andar un poco de rebelde. Yo creo que todos tenemos algo de Jonás, todos. Estudia la vida de Jonás en un libro pequeñito y va a ver que todos en algún momento dicen, no, ¿para qué yo le voy a hablar a ese cuate? Mira cómo anda y esto y lo otro. Nah, mejor me voy yo tranquilo a la casa de Dios, escucho la palabra de Dios y tranquilo. Así era Jonás, ¿ok? Yo aquí Dios que me bendiga, y a los demás que se los traiga el diablo, lo que quieran. Ese era Jonás, ¿ok? Todos tenemos, hermanos, un Jonasito, dijo la hermana Sonia, ahí dentro de nosotros que quiere crecer, ¿ok? Pero es algo curioso, pero es la verdad. Entonces aquí antes las casas tenían como una, ¿han visto las haciendas como en México? Miré muchas de ese tipo de casas yo, que está la casa, está un portón, como el zaguán le llaman, ¿no? Entras y está al aire libre, está como el jardín, el patio, gracias, está ahí y luego está la casa. Él salió de ahí de dar la palabra,
¿ok? Y cuando va en el patio, Dios le habla a Isaías, le dice, regrésate, da otra orden, da otra palabra. Pero ¿por qué hizo esto Isaías? ¿Fue de parte de Isaías? ¿Fue de parte de Ezequías? ¿Fue de parte de Dios? La palabra nos dice bien claro que en cuanto él escuchó la palabra de Isaías, imagínense, con la fama que tenía Isaías, que lo que hacía y lo que decía se cumplía, él tuvo dos maneras de aceptarlo, o tres. Número uno, como muchos de nosotros, con coraje, aceptarlo. No, ¿cómo es posible que yo me voy a morir sabiendo, haciendo tantas cosas que he hecho y esto, el otro, y haciendo un berrinche ahí, ¿no? O número dos, aceptarlo, dice, no, pues ya ni modo, pues qué. Dios es Dios, como lo que dijo Elí, ¿se recuerda? Cuando le dijo Samuel que pusieran orden a sus hijos y él le dijo, no, pues Dios es Dios, que haga lo que quiera, al fin de él nadie le dice qué hacer. Muchas veces nosotros aceptamos las cosas así, pero está una tercera opción, que cuando andamos, hermanos, en los caminos de Dios rectamente, y te tengo noticias, a Dios no lo podemos jamás engañar. ¿Y sabes cómo te das cuenta que Dios no lo puedes engañar? Cuando tú estás solito en tu recámara o solito en tu trabajo, en donde quieras o en el camino y todo eso, ese eres tú. Reconcíliate con ese porque ese eres tú. ¿Ok? Y ese es el que Dios quiere tratar con ese que estás ahí solito. Por eso cuando Jesús habló en la oración dice, más cuando tú ores, entra a tu aposento, dice, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y te escucha en secreto y te recompensará, dice, en público. ¿Por qué? Porque cuando oramos en secreto, cuando yo estoy solo, hay oración grupal, oración congregacional que hacemos con la congregación, pero no hay oraciones que son individuales, cada uno, hermanos, y ahí te lo digo, sé sincero. Órale con las palabras mexicanas, salvadoreñas, hondureñas, guatemaltecas, como, es más, dile, este sinvergüenza soy yo, Señor. Así soy, porque es que tengo noticias, a él no lo vas a engañar. Y a eso Dios le agrada. Cuando oramos de esa manera que dice Dios, ¿sabes qué? Mi hijo, mi hija, está diciendo la verdad, porque él dice, anduve en verdad. Amén. ¿Estamos aquí? David, hermanos, era, dijimos, sexta generación. Pero aún así él vio en su repertorio y dijo, a ver, ¿a quién puedo yo copiar? Mi papá, un gran sinvergüenza, un esto, el otro. Su papá, igual o peor, porque si lo lee está igual. Entonces dice, bueno, me voy más para atrás. Y encontró a David. En otras palabras, no tenemos excusas para no hacer lo bueno, hermano. El que quiera hacer lo bueno, lo va a hacer. El que quiera hacer lo malo, lo va a hacer. Por más que tú se lo prohíbas, le pones un cerco, va a agarrar una escalera y lo va a brincar. Le pones una malla, un túnel, va un muro, va a agarrar y va a escarbar y se lo va a saltar. O se lo va a pasar por abajo. Pero cuando nosotros nos reconciliamos con Dios y sabemos qué es lo que le estamos haciendo y que nos vemos y este soy yo, otra cosa sucede. Amén. Verso 6, por favor. Dice así. Y añadiré a tus días, ¿cuántos? 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo, dice Dios, y por amor a David, mi siervo. ¡Wow! ¡Qué hermoso, hermano! Así que busca ahorita en tu archivo de tu mente y ve si tendrías alguna abuelita, algún abuelito, algún, no sé, un tío, alguien que tú conozcas que servía a Dios, analízalo. Alguien así, y si no, sé tú esa persona para tus generaciones que vienen. Para imagínate el día de mañana que tu sobrino, tu hijo, alguien dice, ¿sabes qué? Por el amor que le tuviste a mi papá o a mi abuelo, te pido esto. ¿Tú crees que Dios no lo va a escuchar? Dios lo va a escuchar. Muchos de los que estamos aquí, tal vez estamos aquí parados por la oración de una abuelita, alguien que oró por ti, alguien que estaba orando por ti, por mí. Amén. Eso es verífico, hermanos. Dios es real, Dios es poderoso y maravilloso. A ver, matemáticos que están aquí.
54 años, el hombre murió de 54 años, ¿ok? Menos 15, ¿cuánto es? Si él murió a los 54 años. 39 años, ¿ok? Yo no quiero preguntar aquí cuántos tienen 39 años, pero se lo imagina qué edad tenía el tipo, ¿no? Era alguien joven. Ahora entiende por qué dice, Señor, pues estoy joven. ¿Por qué me vas a llevar tan pronto? ¿Sí me explico? Pero le tengo noticias. Ezequías ya había cumplido con su propósito aquí en la tierra, hermanos. Me salieron las lágrimas cuando yo leí esto, hermano, y no sé si compartírselo, pero me salieron las lágrimas. Porque el hombre ya había cumplido su propósito y Dios se lo quería llevar. De verdad se lo digo. Y aún así, Dios escuchó la oración de él, porque digo, wow, ¿cómo es Dios? O sea, me voló mis sentidos cuando entendí. He leído muchas veces esta historia, pero ahora la entendí de una manera totalmente diferente. Digo, wow, Dios. Ahora, no sé, como que me aclararon las dudas que tenía. Digo, Señor, gracias. Hay veces en nuestras vidas, hermanos, que Dios está limpiando y está quitando gente o no sé, o cosas de nuestro lado que ya no las ocupamos, que ya cumplieron su propósito. Aún me atrevo a decir que hay matrimonios que llegan aunque digan, no, es que el matrimonio es para siempre cuando Dios los unió. Por eso la Biblia dice, cuando Dios los unió, dice, no los separe el hombre, pero cuando te unió Julano de tal o te uniste por tus propias ganas que dijiste, no, yo me caso con ella o con él porque yo quiero y por mis músculos yo me caso, ¿sí? Y luego te estás separando y todo eso, ¿qué pasó? Dice, y no es que era para toda la vida. Sí, lo que Dios unió jamás lo separa el hombre. Es la diferencia. Amén. Eso es así. Entonces, hay matrimonios que a veces llegan a eso y te lo digo así, Dios es Dios limpiándote o compañías que se rompen o te corren del trabajo o esto, lo otro, es Dios haciendo una limpia y poniendo eso. Y tenemos a veces que aceptarlo, entenderlo y decir gracias Dios por lo que estás haciendo en mi vida. No lo entiendo, no sé por qué, pero tú sabes, Señor, tú conoces el pasado, tú conoces mi presente y conoces mi futuro. Amén. Cuando le dejamos a Dios en sus manos nuestra vida, Dios hace cosas maravillosas, hermano. El tipo tenía 39 años cuando fue diagnosticado la muerte, que le dice, ¿sabes qué? Tienes una hora de vida o tienes un día o una semana, no sé cuánto tiempo le daría en este caso el profeta Isaías, pero imagínense el médico que le te diga, ¿sabes qué? Pon tu casa en orden porque ¿sabes qué? En una semana te mueres. ¿Qué haría usted en una semana, hermano? Estaría difícil, ¿correcto? Y yo sé que nadie quiere pensar en eso, pero te tengo noticias, si hay algo seguro aquí en esta vida, mientras estés con vida, ¿sabes qué es? La muerte. Eso es así. Y todos, pero te tengo otra noticia más bonita. Dios, ¿sabes qué? No te vas a ir de este mundo hasta que hayas cumplido el propósito de Dios. No vas a vivir ni un día más, ni un día menos, siempre y cuando estés en el propósito y en el camino de Dios. Eso te lo garantizo, le pongo la firma, como dicen en Colombia, que eso es así. Pueden planear lo que quieran contra ti, pero si tú estás en los caminos de Dios, mientras no hayas, ahora sí que cumplido, si ya cumpliste todo lo que Dios te mandó aquí, de una u otra manera se cae el techo, te atropellan, lo que sea, o nos cae una bala perdida, no sé cómo nos vamos a partir de este mundo, pero una cosa sí te digo, está seguro y está de tu salvación, que cuando llegue ese momento, diga, ¿sabes qué, Dios? Gracias, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dijo Pablo, amén. Así tenemos que estar nosotros como hijos de Dios, hermanos. Saber que ese momento va a llegar. Imagínense, vivir la vida como si dice, ¿sabes qué? Si hoy viene, yo estoy seguro que a mis hijos yo le enseñé y le di todo lo que yo quería darle, porque mañana no sé si voy a vivir. Nadie de los que estamos aquí sabemos si vamos a vivir mañana, ¿correcto? Por eso yo oro cuando llego a la casa de Dios, hermanos. ¿Se han visto que oro por gracia a Dios porque estoy vivo?
¿Por qué he aprendido eso? De que en Dios, hermanos, es un regalo, la vida es un regalo, el presente. Cada día que abrimos nuestros ojos es un regalo. Amén. Son 39 años, por eso él pidió eso, porque él dice, pues estoy bien joven, es cierto, ya acabé, me aceleré y acabé con todo lo que tenía que hacer, pero estoy joven, tengo 39 años, quiero vivir más. Dios le da 15 años más al hombre para vivirlo. Seguimos leyendo, por favor, y luego le comparto lo que entendí ahí, fíjense. En el verso 7, ¿no? 7 dice así, y dijo a Isaías, toma masa de higo y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. ¿Se recuerdan que le digo que era una llaga? Y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Era una buena pregunta. En esos tiempos, hermanos, se pedía señal. Cuando hablaba el profeta, se pedía señal. No es como hoy en tiempo. Hoy en tiempo dice, la señal es que te vas a prosperar, que Dios te va a hacer esto. Hermano, pero en estos tiempos habían señales y Dios se la daba. Fíjense cómo es Dios. ¿Qué? Y el tipo dice, pues dame una señal, ¿no? Respondiendo, el verso 9, respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová, que Jehová esto que ha dicho, avanzará la sombra 10 grados o la retrocederá 10 grados. Le hace una pregunta, ¿qué es lo que quieres? ¿Que la avance o que la retroceda? El verso 10 dice Ezequías, y Ezequías respondió, oh, pues cosa fácil es que la sombra decline 10 grados, pero que no la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de acá 10 grados atrás. ¡Wow! ¿Cuál era la señal? Que retrocedió. Le dice Isaías, mira, si quieres una señal, fácil. Isaías no se la complicó ni nada de eso. Le dice, mira, vamos a hacer algo. Escoge. ¿Quieres que Dios adelante? En este caso, un grado era 2 minutos. En este caso, le dice, ¿quieres que Dios adelante el reloj 20 minutos? ¿O quieres que lo atrase 10 minutos? 20 minutos, perdón. Y Isaías, como usted y como yo, piensa humanamente. Oh, pues es fácil que el reloj avance 20 minutos, pues vamos hacia allá. Pero Ezequías no entendía lo que realmente le estaba diciendo, porque no era avanzar el reloj, sino de que todo iba a avanzar 20 minutos. Bueno, le dice a Ezequías, pues eso es fácil. Vamos a hacer lo que lo hagas hacia atrás. ¿Ok? Entonces le dices, bueno, si quieres eso, atrasa 20 minutos el reloj, hace que el tiempo retroceda, hermanos, 20 minutos. Y ahí, aún hasta el día de hoy, los de la NASA andaban haciendo experimentos porque faltaban, en este caso, un día, 24 horas, que no les cuadraban las matemáticas. En el libro de Josué, usted si quiere estudiarlo en la casa, están las otras 23 horas con 40 minutos que faltan. La Biblia, hermanos, se adelantó muchos años hacia adelante. Por eso la Biblia es la palabra de Dios, hermanos. Amén. Y no hay duda alguna. Amén. Eso es hermoso, hermano, que aún los mismos científicos se quedan y dicen, ahí estaba. Por eso dije, antes de que Roberto Garnal se adelantaba al canto ese, Dios ya había detenido el reloj y no nomás lo detuvo, lo atrasó 20 minutos. Eso es hermoso. Así que hay cosas, con Josué se detuvo el tiempo por 23 horas con 40 minutos para ellos poder pelear y ganar a los enemigos. Ahora te digo esto, si Dios hizo ese milagro, ¿qué es el milagro que tú necesitas? ¿Tú crees que Dios no lo puede hacer? ¿Ah? Es el mismo Dios que paró el reloj, lo atrasó, el mismo Dios que alimentó a 5,000 personas con 2 peces, con 5 peces y 2 panes. ¿Tú crees que no puede hacer lo que tú y yo necesitamos, hermano? Dios lo puede hacer. Amén. Es cuestión de creerle lo que Dios está haciendo aquí. Miren, hermano, ya voy a terminar, ¿sabe? Porque voy a
quiero orar, pero en el capítulo 21 está esto triste, que me sacó las lágrimas a mí. ¿Ok? Capítulo 21, verso 1, dice así, fíjense. ¿Lo tiene? Ahí mismo, ¿dónde estamos? De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Osilba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Manasés era el hijo de Ezequías. ¿Sabe por qué me sacó las lágrimas? ¿Cuántos años Dios le dio a Ezequías? 15. ¿Cuántos años empezó a reinar Manasés? ¿Cuántos años tenía Ezequías cuando nació Manasés? 54 menos 12. ¿Sí la capta conmigo? ¿Sí está conmigo aquí? Pasaron 3 años de cuando Dios le dio los 15 años que Ezequías engendró a Manasés. Si Dios, si Ezequías no le hubiera pedido esos 15 años, Manasés nunca hubiera nacido. Y su nombre de Ezequías hubiera quedado que hizo lo recto ante los ojos de Dios con todas sus generaciones. ¿Sí me explico? Cuando yo leía eso, me sacaron las lágrimas porque digo, Señor, qué sabio eres tú, Padre. Y Ezequías, él no entendía, nadie de aquí sabemos el futuro. Pero hay cosas, hermanos, que aunque vivió bien el hombre, de los 54 años, murió, pero sabes una cosa, por eso que él pidió, nació Manasés. Y Manasés, si usted lo estudia, fue uno de los peores reyes, igualito que su abuelo, podemos decir. Es más, le ganó a su abuelo, porque este cuate amandó los lugares altos que su padre Ezequías había mandado derribar, donde adoraban a los ídolos y todo eso. Él los mandó a hacer otra vez y hacer esto. Ven el ejemplo, hermanos, como yo le digo, y digo, ¿por qué Manasés? ¿Por qué? ¿Por qué? Si estás viendo tu papá que hizo lo recto delante de Dios, tu papá que lo tienes palpable ahí, ¿en qué cabeza te cupo poder hacer lo malo? ¿Amén? Y podemos ver, Ezequías viene de todo lo contrario. Su papá hizo todo lo malo e Ezequías eligió hacer lo bueno, ¿correcto? Y Manasés viene de su papá que está haciendo todo lo bueno, todo lo recto. Y es más, ¿usted cree que él no supo el milagro que Dios le hizo a su papá? Que por eso él nació. Él supo. Su mamá le debe haber contado, más su papá. Pero aún así, él decide hacer lo malo. ¿Por qué? Porque lo malo, hermano, siempre es más pegajoso y más fácil. Si no, mire las sillas. Fuera algo malo, seguro que aquí estuviera a reventar. Es más, hiciera filas allá afuera para poder entrar. Porque siempre lo malo es lo más fácil de hacer. Siempre. Si no, cuando usted quiere hacer algo bueno, sí o no, le vienen excusas de todo tipo para no poder hacerlo. ¿Por qué? Porque lo malo siempre, hermanos, es más fácil. Y lo bueno es más fácil de hacer lo malo que lo bueno. Lo bueno siempre encontramos pretextos, siempre encontramos luchas, siempre encontramos cosas para no hacer lo bueno. Pero sabemos de que el que quiera hacer lo bueno, hermanos, lo va a hacer. Por eso la palabra de Dios dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Por qué? Porque ya sabe hacerlo. Una persona que no sabe, no sabe. Pero ya cuando ya sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, entonces viene ese remordimiento a nuestras vidas y comenzamos a nosotros a hacer eso. Aquí, hermanos,
en el reloj que avanza 20 grados hacia atrás, ¿ok? Que la sombra retrocede atrás. Quiero darle esto y con esto ya voy a terminar, fíjense. Nuestro tiempo, hermanos, ¿se acuerdan que les he comentado que estamos en 2 dimensiones de tiempo? Que está Kairos y está Cronos, ¿ok? Cronos es la edad, tenemos 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, ¿verdad? Así, y que se puede medir el tiempo en segundos, en épocas y así, ¿ok? Kairos no se puede medir. Imagínese esta cosa, imagínese que es un círculo, en el círculo nosotros estamos, ¿ok? Así, ¿ok? Dios está viendo el círculo así, Él está fuera de ese círculo, ¿ok? Dios ve atrás, ve adelante, ve aquí, ve allá, todo eso, Él lo puede ver. Él no está en ese círculo donde nosotros estamos de Cronos, aquí. Él está en el afuera de eso que es la eternidad, que es donde vamos a pasar cuando tengamos ese tiempo, que cuando Dios nos llame, vamos a pasar a esa eternidad que se va a comparar como un segundo lo que vivimos aquí en esta tierra comparado a una eternidad. Por eso muchas cosas nosotros no las entendemos porque no las vemos a la manera que Dios lo mira. Nosotros queremos entender las cosas de ese círculo que está así. El tiempo cuando pasa para nosotros, hermanos, es un timador, es alguien que va siempre en contra de nosotros y no podemos hacer nada por lo que quedó atrás. Muchos creen que se puede hacer algo, pero no se puede hacer. Miren, hay cosas que podemos remediar, por ejemplo, si cortas una madera más corta, vas y compras otra y la cortas más grande y ya solucionas el problema. Si echas a perder una receta de un pastel o de una comida, le echas más sal o no sé cómo, pero la arreglas y ya. Pero eso no quiere decir que retrocedimos el tiempo. El tiempo no podemos retroceder ni siquiera. ¿Le ha pasado que ha tenido algún accidente usted? ¿Ok? Cualquier tipo de accidente, se cortó el dedo, se machucó, se esto, lo otro, y en el instante se da cuenta y quisiera retrocederlo, ¿sí o no? A mí me ha pasado. Que dice, o que dijo algo. Por eso hay 3 cosas en la vida que no podemos retrocederlas. Una es la palabra dicha. Cuando ya hablamos la palabra, ofendes a alguien sin pensar, quisieras decirles, tragarte la palabra para atrás y no haberla dicho, pero ya no se puede. La bala disparada y el tiempo también. Muchos dicen, el dinero ya no se recupera. El dinero lo recuperas. Si le echas ganas y te esfuerzas, lo puedes recuperar. Pero ¿sabes qué? El tiempo jamás lo puedes recuperar. Jamás vas a volver a tener 15 años, jovencito, jovencita. Disfruta ese tiempo, disfruta esa edad. Si tienes eso o si tienes más, disfrútalo. ¿Por qué? Porque ya no vuelve atrás. La otra vez que me chocaron, hermanos, como dicen el meme, no choqué, me chocaron. Ok, aclarando. Viene ese pensamiento, dices, híjole, si tan solo hubiera sabido, hubiera hecho me a un lado o esto, lo otro, pero ya no podemos hacer hacia atrás. Pero saber una cosa, les tengo noticias, pero sí podemos definir, hermanos, y arreglar nuestro camino de acuerdo a lo que estamos haciendo hoy para lo que vamos a hacer mañana. Porque miren, nuestra vida, les paso un secreto y la Biblia nos dice bien claro, no os engañéis, ¿ok? Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y uno, como humano, esa palabra piensa que le está diciendo a Dios de uno no pecar, no hacer esto, y está, no sé, pero lo que te está diciendo, lo que nos está diciendo la palabra de Dios es, hijo, hija, mira, no te hagas tonto tú mismo, Lupe, o José, o como me conozca. Mira, ¿sabes qué? Lo que tú siembres, lo que tú hagas hoy, lo que tú decidas hacer hoy, eso te va a llegar mañana. Si tú siembras semillas de sandía, mañana vas a recoger semillas de sandía. Y le tengo noticia, usted hágalo, usted siembre. Pero es que no vale la pena hacerlo. Te tengo noticia, la cosecha es para ti.
Hay personas que nunca hacen nada porque siempre el que se lo va a hacer piensa que es el bien para la persona. Dice, es que no se lo merece, que yo lo ame, que yo lo perdone, que yo haga aquello por él. Te tengo noticias, no lo hagas por él. Cuando Dios perdonó, no perdonó, cuando Dios sanó a Ezequías, ¿por qué dice Dios que lo hizo número uno? Por amor a sí mismo, dice. Te tengo noticias, cuando tú vas a ayudar o cuando tú vas a hacer algo, nunca lo hagas porque la persona se lo merezca. Porque Jesús dijo, ¿qué recompensa tendrás si se lo das y la persona te merece? Porque si tú y yo lo invito a cenar hoy y la persona yo veo que tiene con queso las gordas, como dicen, me puede invitar a cenar mañana, yo ya tengo mi recompensa. Mi recompensa es que yo sé que mañana me va a invitar a cenar. Yo ya lo estoy haciendo con esa intención. Ahí yo ya pierdo mi recompensa. Entonces, cuando uno hace algo, uno lo hace por amor a uno mismo, porque dice, yo me lo merezco. Cuando yo perdono a alguien, digo, yo lo perdono a esta persona porque yo me merezco perdonarla. Amén. Por a mí mismo, por amor a mí mismo. Es lo que tenemos que saber, hermanos. Esa es la diferencia cuando Dios perdona, cuando Dios le da estos años más a Ezequías, pero podemos ver que pasó eso. Entonces, de aquí en adelante, saber, hermano, yo le tengo noticias. Si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios que mínimo aceptó a Cristo en su corazón, lo tiene en su corazón, o viene a la casa de Dios a escuchar la palabra de Dios, no es un tiempo perdido. El día que esté pasando por una necesidad, en donde quiera que se encuentre, incline su rostro, como lo que hizo Ezequías, nos da ese ejemplo y con eso quiero ya concluir. Agarró, en vez de ponerse a renegar, ahora dice la palabra que su rostro a la pared y dijo, Señor, porque era su Señor. Si tú tienes un Señor, Él puede venir a tu rescate. Pongámonos de pie, por favor, hermanos.